Saludos, cracks del balón y leyendas del stylus. Soy Nova Powers, el delantero estelar de los análisis retro, el portero que para hasta los meteoritos de la nostalgia y el capitán que os va a llevar en un viaje más épico que un tornado de fuego en el último segundo del partido. Hoy desempolvamos la Nintendo DS, ponemos las botas de tacos y nos lanzamos al césped del Football Frontier para hablar de una trilogía que nos marcó como un golazo por toda la escuadra, la saga original de Inazuma Eleven. ¡Joder! ¡Qué locura de juegos! Estamos hablando de fútbol mezclado con RPG, super técnicas que desafían las leyes de la física y una historia que te hacía gritar ¡Gol! Con más pasión que un comentarista en un mundial. ¿Estáis listos para revivir esta leyenda? Pues abrid bien los ojos, que esto va a ser más intenso que un partido contra el Instituto Zeus con el marcador empatado. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de formar parte de los Hijos del Tiempo suscribiéndote. Vamos a empezar por el principio, el juego que lo cambió todo, Inazuma Eleven, lanzado en 2008 en Japón y en 2011 en Europa. Aquí conocimos a Mark Evans, un portero con más corazón que un estadio lleno y una obsesión por el fútbol que rayaba lo enfermizo. Este chaval, nieto del legendario David Evans, quien entrenó al, de hecho, Inazuma Eleven 40 años atrás, pero desapareció porque detonaron un bus en el que iba, decide revivir el club de fútbol del Instituto Raimon. El objetivo, participar en el Football Frontier, el torneo nacional que decide quién manda en el fútbol juvenil. Pero no es tan fácil. Primero, tienen que enfrentarse a la Royal Academy, un equipo que lleva 40 años invicto y que te humilla con un 20-0 en el primer partido. Hasta que aparece Axel Blaze, el delantero emo con un tornado de fuego que te hace gritar ¡Toma esa! Como si no hubiera un mañana. También hay que recordar que la Royal Academy estaba bajo el mando de Ray Dark, un tipo con más cara de malo que un raticida. Poco a poco, tramas como la de Bobby, descubrimos que el tipo quiere detonarse a todo el equipo, como en su intento de que vayan en un autobús sin freno, como en otro de sus planes, donde, si Jude Sharp no les llega a advertir, se los cepilla a todos con tremendas vigas caídas del cielo. Las mecánicas de este juego eran una locura para la época, fútbol mezclado con RPG puro, trazando líneas para moverlo, pasar o chutar. Cuando te enfrentabas a un rival, el juego se pausaba y entrabas en una batalla donde podías elegir entre regatear, bloquear o usar una super técnica. ¿Y qué eran las super técnicas? Pues pura magia. Hablamos de la mano celestial de Mark, que para balones como si fuera un dios griego, o la entrada huracán de Nathan Swift, que esquiva rivales como si estuviera en una película de ninjas. Estas técnicas gastaban PTs, puntos de técnica, y si te quedabas sin PS, puntos de esfuerzo, tus jugadores se movían más lentos que un caracol en un charco de barro. Subías de nivel jugando partidos y pachangas, ganando experiencia para mejorar stats como tiro, defensa o rapidez, y ojo, podías entrenar para darle un boost a tus stats usando puntos de pasión. Era un vicio absoluto. El sistema de fichajes era otro nivel de adicción. Podías reclutar alrededor de 1000 jugadores, hablando con Nelly o Celia en la caseta del club. Algunos aparecían en pachangas aleatorias, otros los fichabas tras vencer a su equipo, y algunos necesitaban requisitos especiales, como encontrarlos en un lugar concreto del mapa. Estos son los que llamamos scouts. Mi favorito fue sin duda Ned Erin, un delantero de viento que en juegos posteriores perdería bastante debido al sistema de estadísticas. La historia te enganchaba desde el primer minuto. Mark y su equipo van superando rivales hasta llegar al Instituto Zeus, unos pijos que usan bebidas divinas para doparse, cortesía de Ray Dark, y que tienen a Aphrodite, también conocido como Byron Love, como capitán, un tío con un peinado más exagerado que un villano de anime. La final contra ellos es de infarto, con Mark parando chuts imposibles con su mano mágica, mientras Axel y Jude desatan el caos con el empuje gemelo F. ¡Qué épico! Los planes de Ray Dark quedan desbaratados, pero no será la última vez que le veamos. Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ¡bam! Llega Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna y Tormenta de Fuego en 2009 en Japón, 2012 en Europa, y Level 5 se saca de la manga una locura. ¡Alien! Sí, habéis oído bien. El Raimon, tras ganar el Football Frontier, se ve atacado por la Academia Alius, unos extraterrestres que quieren conquistar la Tierra. ¿Jugando al fútbol? ¿La lógica? Se fue de vacaciones y no volvió nunca. Estos tíos destruyen institutos a balonazos y tienen equipos con nombres tan rimbombantes como Genesis, Epsilon o Polvo de Diamante. Parecían sacados de un casting de Power Rangers, pero con botas de tacos. Aquí la cosa se pone más seria. Las super técnicas suben de nivel, como la ventisca eterna de Shaun Frost, un delantero con doble personalidad que canaliza a su hermano que pasó a mejor vida, Aiden. ¿Sí? Has oído bien. Lanzando un chute helado que congela hasta el alma del portero. O la supernova de Xavier Foster, líder de Genesis, que es básicamente un sol explotando en el campo. Las técnicas evolucionan con el uso. Empiezas con una ventisca eterna, luego es plus, pero tras usarla mucho pasa a plus, aumentando su potencia. También se introducen talentos pasivos, como ahorro, que te ayuda a no quedarte sin PE tan rápido. La trama es una montaña rusa. Mark y su equipo, ahora con Shaun, y otros como Darren LaChance, Harley Kane, que es un hippie que cae bien a todos, Scotty, que es un niño incomprendido que encarna a Daniel el Travieso,
Su, que es insoportable pero genera momentos graciosos, Victoria Vanguard, quien está muy vinculada a la historia debido a que implica mucho al primer ministro, su padre, viajan por Japón enfrentando a la Academia Alius. Se dan cuenta de que todo es una artimaña de un señor que perdió a su hijo en un accidente y ahora manipula emocionalmente a unos huérfanos dándoles unas piedras potencialmente radioactivas, tóxicas o incluso venenosas para forzar los cuerpos de los críos al límite y poder llevar a cabo su venganza contra la humanidad. Por suerte, nuestros héroes detienen esto gracias al poder de la amistad y al fútbol. Claro, siempre fútbol. Pero aquí no acaba la cosa. En mitad de todo esto aparece la Royal Academy Redux, una versión más turbia de la original, dirigida por el mismísimo Ray Dark, utilizando a David Sanford y Joseph King a través de Caleb Stonewall, un personajazo. No pone solo a estos dos en contra de su antiguo compañero Jude, sino que les fuerza a utilizar técnicas prohibidas que les podrían dejar lesionados. Al final se enfrentan a los emperadores oscuros, excompañeros corrompidos por el poder alienígena. La tensión de ese partido final, con el campo lleno de super técnicas, era más épica que una final de Champions. El fichaje también se amplió, ahora tenías 1500 jugadores para coleccionar, podías usar contraseñas o descargas wifi para desbloquear a algunos cracks. La sensación de coleccionismo era como Pokémon, pero con futbolistas que lanzaban dragones de fuego. Y llegamos a la traca final, Inazuma Eleven 3, Fuego Explosivo, Rayo Celeste y La Amenaza del Ogro, lanzados entre 2010 y 2014 en Europa. Aquí Mark se pone la cinta de capitán de Inazuma Japón para el Fútbol Frontier Internacional, el mundial de los locos, equipos como Knights of Queen o los Emperadores de Argentina, y no hablemos de los pequeños gigantes de Congo, originalmente Costeil, un país completamente ficticio liderados por Héctor Helio. Y no te lo pierdas, que resulta que el abuelo de Mark no estaba en el cielo, estaba de parranda, entrenando al clon de su nieto. Este juego es la culminación de todo, más de 2200 jugadores fichables y 350 super técnicas, la llegada de las super tácticas sincronizadas con el equipo, por ejemplo, cielo infinito, para ir directo casi a la portería, tiros encadenados y 3 versiones con contenido exclusivo. La historia es más madura. Mark y sus amigos, ahora con rivales como Paolo Bianchi de Italia, enfrentan dramas personales mientras representan a Japón. A lo largo del torneo se descubre una conspiración liderada por Zolan Rice, un hombre muy peligroso que intenta dominar el mundo mediante ¿cómo lo supiste? El fútbol, eso es. Se presenta como el entrenador de Os Reis, la selección de Brasil, pero en realidad está usando a los jugadores como Mac Robingo y Demonio Estrada como sujetos de prueba para un turbio programa de control físico tal. Vamos a ganar el partido. Pero si les ganamos, entonces las familias de los jugadores de Brasil perderán sus casas. Ya lo sé. Pero precisamente por eso tenemos que ganar. Ray Dark vuelve como Mr. D para confundir a Jude Sharp ofreciéndole caramelos, digo, para que vuelva con él, y el tipo no se corta, lesiona a titulares italianos para sustituirlos. A pesar de todo, Ray Dark se reconcilia con el fútbol gracias a Jude y Paolo. Por otro lado, tenemos la final contra los pequeños gigantes, donde se revela que el abuelo de Mark fue quien entrenó en secreto al equipo rival, especialmente a Héctor Helio. Era como ver una película de acción en el césped. Al final, va por un camino diferente al de su nieto, pero al menos parece reconciliarse con su familia, y el postgame es un pozo sin fondo, cadenas de partidos contra equipos secretos como el Inazuma Leyenda o el mismísimo Ogro, y jugadores exclusivos como Canon que solo fichas tras horas de sudor. Recuerdo enfrentarme Chaos, una fusión de los aliens de Inazuma Eleven 2, y casi rompo el stylus de la presión, pero cuando gané, ¡qué subidón! Vale, ¿por qué estos juegos con sus gráficos pixelados de DS, que hoy parecen de calculadora, siguen siendo tan legendarios? Primero, el coleccionismo. Con más de 2200 jugadores en Inazuma Eleven 3, cada uno con sus stats, técnicas y afinidades elementales, era como jugar a Pokémon pero con delanteros que lanzaban meteoritos. Segundo, las super técnicas eran el alma del juego. Ver cómo tu superpuño invencible evolucionaba a G5 o encadenar un Big Bang con 3 jugadores te hacía sentir como un dios del fútbol. Las animaciones tenían un encanto que te ponía los pelos de punta. Y el tercero, la historia. Sí, era cliché, con su poder de la amistad y rivales con peinados imposibles, pero te enganchaba. Querías saber más del pasado de Mark, del drama de Axel, de la evolución de Jude o de cómo Shaun superaba su trauma con Aiden. En serio, había un problema en este anime con los accidentes de tráfico. Por último, la libertad. Mientras otros juegos de fútbol se obsesionaban con el realismo, Inazuma Eleven te decía, vamos a meterle fuego al balón y a lanzar pingüinos de hielo. Esa creatividad, esa capacidad de sorprenderte en cada partido, es algo que muchos juegos modernos han perdido. Hoy te venden el mismo FIFA cada año con 4 retoques y 70 pavos. Inazuma Eleven te daba una aventura completa y te dejaba con el corazón a 1000. Si los jugasteis, sé que ahora mismo estáis asintiendo con una lagrimita. Si no, buscadlos, maldita sea, emuladlos, desempolvad la DS, haced lo que sea,
Esto es fútbol con esteroides. Es la alegría de marcar un gol con un dragón de fuego saliéndote del pie. Si este viaje os ha hecho gritar ¡Mano celestial! A pleno pulmón, dadle like, que no cuesta nada y ayuda un montón. Suscribíos para más análisis épicos y dejad un comentario. ¿Cuál fue vuestro juego favorito? ¿Vuestra super técnica más icónica? ¿Ese jugador paquete al que le teníais cariño? Quiero saberlo todo. Y echadle un ojo a ese vídeo que YouTube os recomienda por ahí. Nos vemos en la próxima, hijos de tiempo. A seguir chutando meteoritos y creyendo en el poder del fútbol y la amistad.